Hola Docs, hoy vamos a ver un poco de clave roja. Esto te va a servir full para clase rural y si estás estudiando o si eres médico te va a servir mucho. Entonces, te traigo de manera resumida. Está muy cargada las diapositivas, pero espero que entiendan. Entonces, verán, clave roja en sí es un problema para nosotros controlar las hemorragias postparto o en el embarazo o durante el parto. Entonces, se ha detectado o se ha visto en diversos estudios que del 1 al 10% de partos llegan a ser una hemorragia obstétrica. Entonces, por eso existe la clave roja, para prevenir estas hemorragias o evitar que pasen a mayor. Entonces, ten en cuenta que nuestra base de manejo se va a basar en la reanimación hemodinámica y el tratamiento para las coagulopatías. Entonces, así se orienta ahora la guía práctica clínica. Para ello nosotros tenemos que hacer una estimación de la pérdida de sangre y tenemos aquí dos métodos, entonces ya vamos a ir revisando. Por lo cual nosotros vamos a determinar el diagnóstico y el tratamiento. Bien, entonces veamos el método recomendado por la OMS, que es el método gravimétrico, donde consiste en pesar previamente el material blanco, es decir, todas las sábanas que se vaya a ocupar, gasas y todo se le pesa como están. Y después tenemos que pesar el material después del parto. Entonces, la fórmula que nos da el ministerio es la siguiente. Peso previo del material menos peso final luego de la tensión. Entonces, nos va a salir un resultado menos, si se dan cuenta. Entonces, me llama la atención esto que han puesto. No sé si es error o qué. Pero está revisando en la COG, donde el peso a calcular es diferente. Entonces, aquí antes... va a ir el peso después de la cirugía menos el peso antes de la cirugía. Entonces, obviamente ahí nos va a dar un dato más exacto. Entonces, eso estaba revisando y me llama la atención. Y igual tiene sentido. Y vamos a ver un ejemplo. Ahora, analicemos cuánto va a ser nuestro cálculo. Entonces, ten en cuenta que 1 kilo equivale a 1000 ml de sangre. Entonces, ten en cuenta eso. Ahora, vamos a poner un ejemplo para que sea más sencillo poner a práctica esto. Entonces, les voy a dejar anotando aquí. 1 kilo es igual a 1000 ml. Listo. Entonces, peso previo al parto tenemos que ha sido 2450 gramos. Pero después del parto tenemos un peso de 3200 gramos o 3.2. Entonces, hago un cálculo y me da un resultado de 0.75 kilos o lo que sería equivalente a 750 gramos. Listo. Entonces, aquí podemos hacer tranquilamente una regla de 3, pero nosotros tenemos transformado en kilos. Entonces voy a ocupar 0.75 kilos. Hago una regla de 3, multiplico por 1000 y divido para 1, que obviamente solo tengo que dividir 0.75 por 1000. Entonces el resultado es 750 ml que se ha perdido durante este parto. Entonces, para que tengan en cuenta cómo se calcula esto aquí. Ahora, antes teníamos la regla de más de 500 en parto se activaba la clave y más de 1000 se activaba la clave. En cesáreas, más de 1000 cesáreas se activaba. Y también tenemos otra forma de medir, que es la bolsa retrosacal o el pesar las compresas. Entonces, la bolsa retrosacal se ocupa bastante y es muy bueno, es muy cuantitativo. Entonces, por eso se ocupa y se prefiere este de aquí. Listo, ahora sí, continuemos con los que le estaba diciendo hace un momentito. Es que en pacientes que tienen un sangrado de 500 a 1000 durante las primeras 24 horas, pero que se mantienen estables hemodinámicamente, es decir, que no hay alteración en la frecuencia cardíaca, la presión arterial, se mantiene adecuado, entonces nosotros podemos decir que está hemodinámicamente estable. Y además hay que tener en cuenta el sensorio también. Entonces hay que mantenerla en vigilancia con este sangrado de aquí. Y también vamos a corregir la causa. Vemos qué está pasando esto de aquí. Listo, entonces para que tengan en cuenta cómo es la nueva clasificación. En pacientes que tienen ya inestabilidad hemodinámica, vemos que ya empieza a alterarse, el score mama nos sale ya alterado, ya nos indica un valor para activar. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Entonces cualquier cambio de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, vemos el sensorio alterado, nosotros tenemos que considerar que hay una inestabilidad. Entonces, vemos inestabilidad independiente del valor que tengamos 750, tengamos 100, tengamos 200. Entonces, nosotros tenemos que manejar y activar la clave roja.
Y otro caso en que se va a activar la clave roja es cuando la pérdida sea mayor a 1000. Entonces, ahora sí, sea mayor a 1000 o que haya inestabilidad hemodinámica con cualquier valor perdido, entonces hay una activación de clave roja, o en caso que tengamos ya un dato o un valor de clave roja totalmente alterado. Entonces, si bien recuerdan, cuando teníamos un valor de 2 o 4, incluso superior, o un parámetro en 3, nosotros tenemos que activar las claves. Entonces, regresé a estas diapositivas de acá para que ustedes recuerden. Entonces, por si acaso no recordaban la clase anterior o no veían, entonces les presento esta partita de aquí para que recuerden. Volvamos a la parte de clave roja. Bien, vamos a ver la clasificación del choque hipovolémico. Entonces, tenemos esta tablita, es muy interesante. Tenemos diferentes columnas. Nosotros podemos ir viendo la pérdida de volumen, el sensorio, perfusión, pulso, tensión arterial, el grado, que es lo más importante para que nosotros sepamos cómo clasificar, y la transfusión, es decir, si necesita o no necesita transfusión. Ahora, esto de aquí tiene que verlo en forma conjunta y tiene que ser muy clínicos para analizar cómo se encuentra. Esta parte aquí les va a tocar memorizarse un poco, pero tengan en cuenta que no se rigen netamente solo a los números, sino que tienen que analizar en conjunto al paciente. Por ejemplo, puede tener un paciente que está con un pulso de 130, pero se encuentra en un sensorio normal. Puede ser que está compensando. Entonces, una mujer en gestación por lo general suele compensar bien. Entonces, no se confíen, analicen clínicamente todo, cómo se encuentra, los restos de datos que tienen, entonces para poder clasificarle como el grado de choque. Entonces, esta tablita aquí es más que nada para que ustedes sepan identificar y clasificar el grado de choque. Ahora, algo más que nosotros ocupamos bastante es el índice de choque, y vamos a ir viendo a continuación. Algo que suelen preguntar mucho en los pases de visitas por lo general es cómo se calcula el índice de choque, y siempre nos confundimos. A veces decimos sistólica al revés y cardíaca después. Entonces, les entiendo. Entonces, les traje esta imagen de aquí. Recuerden que el corazón salta encima del tensiómetro. Entonces, con eso nosotros vamos a recordar que la frecuencia cardíaca se encuentra superior y la tensión arterial sistólica se encuentra por debajo. Entonces, hagan referencia a esta imagen. Quiero que se acuerden. Toda la vida se van a acordar del índice de choque. Cómo calcular con la frecuencia cardíaca. El corazón salta por encima del tensiómetro. Entonces, de esa manera se van a acordar cómo calcular. Tenemos la siguiente interpretación. Si está entre 0.5 y 0.7, tenemos que se encuentra normal. Y cuando ya empezamos a tener un valor mayor a 0.9, entonces tenemos un dato que ya se empieza a alterar. Entonces tengan en cuenta este 0.9, porque a continuación vamos a ver cómo es el manejo. Si es que está más de 1.4 índice de choque, tenemos de una hemorragia obstétrica severa, y más de 1.7 tenemos una hemorragia obstétrica masiva. Muy bien. Entonces con esto se me van a quedar muy claros, van a entender la siguiente parte. Antes de empezar a ver el manejo, veamos cómo va a ser la función de cada uno de las personas que conforman la clave roja. Entonces, empecemos por el coordinador. El coordinador va a ser el organizador, obviamente, una persona que esté entrenada. Él va a asignar los roles y solicitar el kit rojo. Entonces, todo el centro de salud debe saber dónde está el kit rojo. Va a evaluar el grado de choque. ¿Cómo va a evaluar? Con esta tablita de acá. Entonces, muy bien. Va a identificar qué causa, qué está provocando las 4 T's. Entonces, recordemos las 4 T's. Tenemos tono, tejido, trauma y trombina. Listo. Entonces, para los que no recordaban. Entonces, va a identificar una de las causas, va a iniciar los fluidos y hemocomponentes de acuerdo a cómo se encuentra el paciente. Es el encargado de poner el catéter urinario y medir el gasto. Entonces, eso es importante. Va a mantener la desviación uterina hacia la izquierda, sobre todo en mujeres mayores de 20 semanas de gestación. Entonces, ten en cuenta que eso no es en decúbito lateral, sino que va a posicionar el útero a nivel de la izquierda. Va a estar valorando el bienestar fetal, va a hacer con un Doppler o con lo que tenga a mano para ver cómo se encuentra la frecuencia cardíaca del bebé. Va a monitorear la respuesta y va a coordinar las acciones con el resto del equipo. También va a ser encargado de informar a los familiares y él va a decidir si es que es posible manejar o no en la unidad. Pero tengan en cuenta que ustedes deben, en primer nivel de atención, mantener estable el paciente. Vamos con el siguiente paso, que es el asistente. El asistente 1 va a ser el encargado de explicar a la paciente, brindar confianza, tranquilizar a la paciente. Que lo que se va a hacer va a ser el encargado de registrar los signos vitales y todos los eventos que se vayan haciendo. Va a verificar que se mantenga la vía aérea permeable y que esté saturando entre 92 a 96%. Entonces, ten en cuenta que el oxígeno debe estar ahí. Va a calcular el índice de choque y reportar. Entonces, como está tomando los signos vitales, obviamente va a calcular el índice de choque.
Va a reevaluar cómo se encuentra después de administrar líquidos y tiene que estar valorando. Entonces es el encargado de la valoración. Entonces recuerden, si está encargado de los signos vitales, va a estar encargado de la valoración. Va a colaborar con más procedimientos que se requieran, pero siempre manteniéndose sobre la cabeza del paciente. Va a proteger del frío, es decir, les va a cubrir el paciente para evitar hipotermia. Y también va a mantener en coordinación, comunicándole cómo ha avanzado, cómo están estos pasos de aquí, los signos vitales y todo al coordinador. Vamos con el asistente 2. El asistente 2 es el encargado de abrir el kit rojo, distribuir las cartillas de los materiales o los papeles que se necesitan. Va a ser el encargado de la canalización. Entonces tenemos que se debe colocar 2 vías venosas de 16 o 18 gauge. Se debe tomar muestras en tubo rojo, lila y celeste, y de preferencia se debe tener 2 rojos. Vamos a ver por qué. Porque tenemos que realizar una prueba de coagulación. Entonces, al momento que colocan las vías, ustedes tienen que aprovechar para sacar estas muestras de sangre. Y entonces, con un tubo de tapa roja, ya se manda para el laboratorio, y el otro tubo vamos a sacar sangre para hacer la prueba de coagulación junto a la cama. Entonces, lastimosamente, esta nueva guía no especifica bien cómo se debe realizar. Hay guías que recomiendan sacar la muestra y mantener aquí la muestra de sangre. Voy a poner en morado. Ahí va a estar la sangre y ustedes van a ir valorando si se coagula o no se coagula. Si es que no se coagula, significa que hay un problema de coagulación. ¿Y cada cuánto van a ir viendo eso? Aproximadamente se debe calcular por 10 a 20 minutos. Entonces es una forma rápida y no esperamos hasta que el laboratorio procese y se demore haciendo todo eso. Entonces aproximadamente de 10 a 20 minutos no coagula, hay un problema de coagulación. Pero si antes de los 20 minutos ya ven que se forma un coágulo en la muestra, entonces ustedes dicen que no hay un problema de coagulación, se encuentra adecuada la coagulación. Entonces esa es la prueba de coagulación si es que no tienen conocimiento de eso. También tienen que administrar líquidos, hemocomponentes y medicamentos de acuerdo a lo que le diga el coordinador. Tiene que informar y coordinar con lo que dice el coordinador. Y también tiene que colaborar si le solicita algo más el coordinador, pero siempre tiene que estar al lado izquierdo del paciente. Ahora, el circulante, si es que es posible tener circulante, va a ser encargado de activar el laboratorio. Va a ser el encargado de las transfusiones, va a ser el encargado de rotular, llevar las muestras al laboratorio, confirman las solicitudes. El coordinador informa el procesamiento, que las muestras que hagan rápido. Pide ayuda si es que ven que las 3 personas no pueden. Asiste el coordinador, comunica a los familiares también. Y tiene que estar encargado de activar la red de referencia del 053. Entonces, si se dan cuenta aquí, esto es casi función que suele hacer el interno. Entonces, para que tengan en cuenta qué hace. Muy bien, entonces, eso está de manera súper resumida. Me encanta ese resumen. Les dejo de manera completa cómo se encuentra en la guía de práctica clínica. Pueden hacer una captura. Entonces, les dejo ahí. Ahora, hay una observación clara que se va a hacer. En el caso que no tengamos nosotros 4 personas, como les enseñé en un inicio, el asistente 1 va a absorber la función que tiene el circulante. Entonces, por eso les puse esta flecha de aquí. Entonces, si no tenemos circulante, el asistente se encarga de esta parte de acá abajo. Muy bien. Y si tenemos las 4 personas, obviamente va a ser como les indiqué hace un momento. Entonces, de esa manera es sencilla. Vamos con la prevención. Entonces, recordemos que durante el periodo del parto tenemos 3 partes. 1, 2 y 3. Entonces, la parte 1 va a ser la dilatación. La parte 2 va a ser la expulsión y la 3 va a ser el alumbramiento. Entonces, el alumbramiento, la expulsión de la placenta. Muy bien, entonces en el tercer periodo, es decir, el alumbramiento, tenemos que administrar 10 unidades intravenoso o intramuscular de oxitocina. Ahora, eso es básico que tenemos todos los centros de salud. Pero si es que no se dispone de oxitocina, tenemos 2 opciones, la ergometrina o la metilergometrina, en dosis de 200 microgramos intramuscular. Y tengan en cuenta, muchas veces preguntan esto. Entonces dicen, ponen un caso clínico y les ponen que si el paciente que tiene preeclampsia, ¿le pueden dar esta medicación? No. Entonces recuerden, esta medicación no se da en pacientes que tienen preeclampsia, eclampsia. Entonces tengan en cuenta, es muy preguntado eso. En el internado he visto que preguntan bastante. Entonces esta es una opción. Muy bien, otra opción que tenemos es el misoprostol en dosis de 400 o 600 microgramos vía oral. Entonces es otra opción si no tenemos oxitocina. ¿En qué momento? En el tercer periodo, es decir, en el alumbramiento, después de la expulsión. Entonces es una forma de prevenir hemorragias obstétricas. ¿Qué más se va a aplicar? Como segundo punto tenemos la tracción y contracción suprapúbica. Entonces tenemos que con una mano nosotros vamos a
hacer una presión suprapúbica y con la otra mano nosotros vamos a ir guiando la expulsión de la placenta. Entonces esa es una manera. Y otro punto clave que nos especifica es el masaje uterino. El objetivo del masaje uterino es comprobar la formación del globo de seguridad del pinar. ¿Qué es esto de aquí? Es una contracción, la contracción fisiológica del útero va a formar una especie de globo. Entonces, así como la imagen, ustedes van a palpar con el masaje uterino. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a identificar que existe una adecuada contracción. Entonces, es una forma de prevenir también. Ten en cuenta que no se debe realizar de forma sostenida. Bien, continuemos. Ahora, con el manejo es algo más específico. Entonces, vamos dándole de una manera sencilla. Después voy a darles una manera con el algoritmo que da la misma guía. Bien, en el manejo nosotros tenemos que tener en cuenta que debe tener el paciente una revisión primaria y tenemos el XABCD, X de sangrado masivo, una hemorragia masiva, A de vía aérea, B de respiración, C de circulación, D de déficit neurológico y E de exposición. Entonces todo tiene que estar controlándose, es básico de la TLS, entonces tienen que tener en cuenta esto. Es una opción que se va a hacer en los 3 niveles. Entonces ahí les voy dejando exactamente en qué niveles tienen que ir haciendo. ¿Qué más nos recomienda la guía para el manejo? Entonces, en el caso que estamos en una paciente con sangrado, nos recomienda hacer una compresión manual de la aorta abdominal. Entonces, tenemos aquí la forma cómo se realiza la compresión manual de la aorta abdominal. Entonces, con eso nosotros tratamos de disminuir la hemorragia, porque estamos evitando que el sangrado persista. Entonces, es una forma que se va a aplicar hasta 90 minutos. Entonces, también se recomienda. Ahora, con la colocación del traje de antichoque no neumático o TAN, es algo que ustedes deben manejar súper bien. Eso se evalúa bastante. El principal mecanismo es aumentar la presión en el sistema venoso de manera periférica. Entonces, de esa forma nosotros tratamos de que los órganos vitales tengan una adecuada circulación. Entonces, por eso, ustedes han visto, bueno, se coloca de esta manera acá. Pero es importante que ustedes sepan muy bien cómo manejar o cuándo colocar esto de aquí. Entonces, la principal indicación es cuando hay una hemorragia obstétrica, posparto, poscesárea, posaborto, que haya más de 750 ml, o cuando existe cambios hemodinámicos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a determinar un cambio hemodinámico? Nos da una de estas 4 opciones. Entonces, por lo general puede ser un índice de shock mayor o igual a 0.9. Entonces, recuerden el corazón sobre el tensiómetro, frecuencia cardíaca, para presión arterial. Entonces, una forma de recordar. Presión arterial sistólica menor a 90, que sea persistente. Ustedes realicen tras varios minutos y sigue persistiendo. Una presión arterial media menor a 65 o una frecuencia cardíaca mayor a 100. Tengan en cuenta que no se va a usar en feto viable, sangrado en la región superior del diafragma, porque no estaría controlando obviamente nada y aumentaría la presión hacia la parte superior. Y hay contraindicaciones relativas como estenosis mitral, insuficiencia cardíaca congestiva o hipertensión pulmonar. Bien, entonces vamos con la parte más importante, con lo que les evalúan más, que es la colocación. Entonces, ¿cómo va a ser la colocación? Paciente en decúbito supina se va a colocar desde la parte más distal. Entonces, recuerden la parte distal, empieza colocando el segmento 1 y 2. Pero tengan en cuenta que si la paciente es pequeña, el segmento 1, que sería este de acá, se le envuelve en el segmento 2. Entonces, de esa manera nosotros tratamos de ajustar en pacientes que son de baja estatura. Muy bien, entonces continuamos 1, 2 de manera sincrónica, se va colocando. Se coloca tanto el 1, se coloca el 1, se coloca el 2, se coloca el 2, se coloca el 3, se coloca el 3. Entonces, de esa manera nosotros vamos ascendiendo. Tengan en cuenta que el segmento 4 va a ser a nivel de la pelvis. Debe ir bien ajustado. El segmento 5 va a tener una esfera que se va a colocar a nivel del útero y el segmento 6 va a fijar. Entonces el segmento 5 va así y el segmento 6 es el que fija. Entonces son 6 segmentos. Entonces aseguren que todo esté bien cerrado y de manera sincrónica como les indiqué. Entonces por lo general se hace entre 2 personas. Uno expone una región y el otro cubre el velcro. Entonces si se dan cuenta, la imagen de acá hay 2 partes. Entonces esta parte de aquí lo cierra uno y la otra persona cierra la otra parte. Entonces, para que tengan en cuenta, por si no han colocado, hay varios videos en YouTube donde pueden ver cómo se coloca. Entonces es solo una idea. Ahora vamos con el retiro. Hay mucho texto aquí, les voy a dar de otra manera
Para el retiro del TAN les traigo un resumen. Por lo general tienen que tener este paciente hasta 72 horas. Es lo recomendable que se pueda usar de forma segura. Bien, para el retiro tienen que considerar que el paciente debe estar estable por lo menos 2 horas. Y debe cumplir con los siguientes criterios. Una frecuencia cardíaca menor a 100. Un sangrado menor a 50. Una tensión arterial mayor a 90 milímetros de mercurio y una hemoglobina mayor a 7 gramos decilitro. Ahora, supongamos que la paciente cumple este criterio, entonces nosotros nos vamos a saltar a la regla de los 20-20-20. Entonces, tenemos que cumplir los siguientes 20. De aquí tengo un 20, acá tengo otro 20 y acá tengo otro 20. Veamos cómo llegar. Entonces, para empezar, entre cada segmento se va a retirar de forma distal. Así como colocamos, así mismo se va a retirar. Entonces, de distal a proximal vamos a ir retirando. Entonces, empezamos con el segmento 1, continuamos con el 2. Pero para avanzar, entre cada segmento tienen que transcurrir 20 minutos. Entonces, aquí tenemos nuestro primer 20. Entonces, durante los 20 minutos que tenemos, los primeros 20 minutos, nosotros aquí, en ese transcurso, evaluamos cómo se encuentran los signos vitales. Y aquí vienen los dos signos vitales importantes, presión arterial y frecuencia cardíaca. Entonces, durante esos 20 minutos que tenemos aquí en el transcurso, que ya vamos a quitar el otro, no debe bajar la tensión arterial más de 20 miligramos de mercurio y no debe aumentar más de 20 latidos por minuto. Pongamos un ejemplo sencillo. Entonces, pues, supongamos que la paciente está ahora 120 milímetros de mercurio. Entonces, esa es la tensión arterial sistólica que está ya listo para retirarle y una frecuencia cardíaca de 90. Entonces, con eso decimos que está estable. Ahora, digamos que ya le retiramos el primero. Vamos a reevaluarle y vemos que se encuentra con 90 de presión arterial sistólica. Entonces, bajó los 20 minutos. Entonces, no cumple y nos toca volver a recolocar. Ahora, suponiendo el caso que se mantiene bien y subió súper bien la presión arterial sistólica. Pero evaluamos la frecuencia cardíaca y le volvemos a valorar los 20 minutos que tenemos aquí. Y este sube a 110 latidos por minuto. Entonces, lo más probable, 111 por ejemplo. 111 lo más probable que está alterándose. Entonces, si tenemos alterado más de los 20 latidos por minuto, significa que está de nuevo, se está descompensando. Entonces, procedemos a colocar nuevamente el número 1 que habíamos retirado. Y así, vamos valorando poco a poco cómo se encuentra y así cumplimos la regla de los 20-20. Si regresamos a nuestras diapositivas, prácticamente aquí dice todo. Entonces, prácticamente tiene que estar la frecuencia cardíaca menos de 100. Sangrado menor a 50, tensión arterial mayor a 90, hemoglobina mayor a 7, entonces con eso cumplimos. Siempre se retira de distal a proximal, siguiendo el mismo orden que seguimos, y en la regla de los 20-20-20. Entonces, esto está prácticamente resumido cómo va a ser su acción. Bien, ¿qué más vamos a tener en cuenta en el manejo? Obviamente, como ya valoramos en un inicio, tenemos que tener una vía aérea con una saturación entre 94 a 96. Entonces, tengan en cuenta eso, no importa la altura, hay que ser 94 a 96. Los catéteres venosos, 16 a 18 gauge. El uno se va a ocupar para el tratamiento y el otro para la toma de muestras. Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces, una vez que nosotros ya hemos colocado los catéteres, tenemos que administrar una dosis de ácido tranexámico. Se recomienda 1 gramo en 100 ml de solución salina, pasarle todo este gramo en 10 minutos. Es decir, le vas a pasar de vía intravenosa por el catéter que pusiste. Entonces, recuerden, el ácido tranexámico va antes de los líquidos. Entonces, la paciente está sangrando. Nosotros tenemos que controlar tanto coagulación y el estado de líquidos. Entonces, después de haber aplicado el ácido tranexámico, nosotros podemos aplicar el lactato de Ringer o solución salina, de preferencia lactato de Ringer. ¿Cómo se va a componer? Los bolos se van a hacer de 5 ml kilo hasta máximo 3 dosis, con el objetivo de estabilizar. ¿Cada cuánto vamos a aplicar estos bolos? La guía nos recomienda que se apliquen cada 20 minutos, entonces para que tengan en cuenta. Y hay que cumplir la regla, que no hay que sobrepasar en la primera hora más de 1500 y en las primeras 24 horas no hay que pasar de 4000 ml de lactato o solución salina. Entonces tengan en cuenta también que estas soluciones tienen que estar calentadas entre 36 a 38 grados centígrados. Entonces, eso que recuerden, después vamos a ver el algoritmo de mejor manera. Tenemos hasta el momento ácido tranexámico, después pasamos con infusión de líquidos y para nosotros valorar cómo está funcionando ya nuestro tratamiento, tenemos que evaluar cada 15 minutos. Entonces, cada 15 minutos evaluamos y si no mismo a los 20 minutos pasamos otro bolo.
Entonces, lo ideal es valorar cada 15 minutos en las 2 primeras horas. Y para eso podemos ocupar nosotros el índice de choque, que ya sabemos cómo hacer, corazoncito para la presión arterial, para que recuerden la fórmula. Podemos hacer con el llenado capilar. Entonces la guía nos da cómo se debe hacer. Vamos a seleccionar un dedo, vamos a colocar un portaobjetos y vamos a aplicar presión sobre el pulpejo hasta que se torne blanco. Entonces ven la imagen aquí como ya se torna blanco. Esperamos unos 10 segundos hasta que se torne blanco y después medimos cuánto tiempo se torna nuevamente rojito. Entonces lo ideal es que sea menos de 3 segundos. Más de 3 segundos es patológico. Entonces algo está pasando ahí y no está funcionando nuestro tratamiento. Ahora, hay otro score que se puede ocupar, que es el score de moteado, que se usa por lo general en casos de shock o de hipovolemia. El moteado de piel vamos a situarnos en la rodilla, porque no especifica bien para los que no saben. Entonces tengan en cuenta que es en la rodilla. Entonces tiene un grado de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a ver un color moteado, así como ven las imágenes de aquí. Entonces eso significa que existe hipovolemia. Entonces la hipovolemia va a ser evidente en las partes más distales. Entonces el grado número 1 va a ser cuando tiene un tamaño de una moneda. Está ubicado en el centro de la rodilla. Un puntaje de 2 no se extiende por encima del margen superior, entonces de la rodilla, entonces se limita esa parte de ahí. En el puntaje número 3 está localizada por la parte inferior del muslo, entonces se extiende mucho más. El moteado 4 llega hasta el pliegue de la ingle y el moteado 5 se extiende más allá de la pierna. Entonces, para que tengan en cuenta, por si les preguntan, esto me parece muy buena pregunta para tomarles. También se puede hacer la variabilidad de presión de pulso, que se hace en segundo y tercer nivel, y la variabilidad del volumen sistólico, que se hace específicamente en el tercer nivel. Con que recuerden esto de aquí, en atención primaria va muy adecuado. Ahora, suponiendo que el caso que no se ha controlado la parte hemodinámica, o nos dice específicamente que si la paciente ha perdido más de 1500, necesariamente tenemos que iniciar con transfusión restrictiva, 1 o 2 concentrados con pruebas cruzadas previamente. Si es que no tenemos pruebas, o RH negativo. Pero si la paciente presenta más o igual de 2500 ml, hay que transfundir hemocomponentes 2:1, 2 concentrados de glóbulos rojos y 1 de plasma fresco congelado. Y si necesita más, vamos aplicando, acabamos de transfundir 2 concentrados, transfundimos 1 y regresamos a 2. No hay como aplicar 4 de golpe y después 2. ¿Por qué? Provocamos una hemorragia peor. Entonces la idea del plasma fresco congelado es brindar más componentes de coagulación. Entonces, para que tengan en cuenta eso, por si les preguntan, ¿aplicamos 4 y después aplicamos 2? No, va en orden, 2, 1, volvemos 2, 1. 2, 1. De esa manera prevenimos alguna complicación. El objetivo que nosotros tenemos que lograr es que la temperatura esté mayor a 35, un pH de 7.2, un exceso de base mayor a 6 milimoles litro, lactato menor a 4, plaquetas mayores a 50.000, un INR menor a 1.5 y fibrinógeno mayor a 200. Entonces, esto tengan en cuenta, se va a hacer bastante en el segundo y tercer nivel. Si es que persiste la inestabilidad, vamos a empezar a usar vasopresores, como tenemos la norepinefrina y la epinefrina. Recuerden, la norepinefrina tiene mayor efecto sobre la presión, produce más vasoconstricción. Mientras que la epinefrina tiene efecto a nivel cardíaco, bronquial y la presión. A nivel cardíaco lo que va a producir es aumentar la frecuencia cardíaca y va a provocar broncodilatación y la vasoconstricción, obviamente. Entonces, por eso se prefiere la norepinefrina por su efecto más directo sobre la vasoconstricción. Entonces, ¿cómo vamos a preparar la norepinefrina? Tal vez esté un poco confuso, pero vamos a ver en la pizarra. Bien, entonces nosotros vamos a ver cómo se prepara primero norepinefrina para después poder calcular tranquilamente. Primero veamos cómo viene la composición, la presentación de la norepinefrina. La norepinefrina viene 4 miligramos en 4 ml. Es decir, si tenemos una jeringuilla y le cargamos los 4 ml, tenemos aquí los 4 miligramos de norepinefrina. Ahora, tengo que transformar estos 4 miligramos a microgramos, porque la dosis se calcula en microgramos. Entonces, en estos 4 ml están los 4000 microgramos. Entonces, con eso ya tenemos en cuenta cómo es la composición inicial. Ahora, la guía nos recomienda solución salina de 250 ml. Entonces, eso es lo importante, que nosotros tenemos que diluir toda esta ampolla de aquí. Vamos a poner aquí. Pero antes de colocar la solución salina tenemos que aforar 4 ml. La guía no dice exactamente aforar, pero es regular que se tenga que aforar porque las dosis deben ser exactas. Entonces, aforar significa retirar los 4 ml. Entonces, retiramos 4 ml de la solución salina sin colocar aún
la norepinefrina. Entonces retiramos, una vez retirados los 4 ml, colocamos los 4 ml de la ampolla y por lo tanto nuestra dosis va a cambiar. Entonces vamos a tener 4000 microgramos en los 250 ml, es decir, toda esta fundita de aquí va a tener 4000 microgramos de norepinefrina. Ahora, yo quiero saber cuánto tiene solamente 1 ml, es decir, si saco 1 ml de aquí, va a tener 16 microgramos. Entonces, espero que me entiendan. Es una manera sencilla para que entiendan, les traje bien ilustrado y nos va a servir después. Entonces, es una forma que ustedes tienen que calcular. Ahora, entonces, esta va a ser nuestra preparación. Recuerden 16 microgramos que está aquí. Vamos a la siguiente parte. La dosis de norepinefrina es de 0.05 microgramos. Esto es microgramos, no se confundirán, no es miligramos. Kilo minuto. Entonces, esa es la dosis de norepinefrina cuando tengamos inestabilidad. Entonces, tengo ya transcrito aquí mi dosis. La paciente que voy a coger de ejemplo pesa 60 kilos. Y voy a calcular 0.5 por 60. Entonces estoy reemplazando este aquí. Me da 3 microgramos minuto. Ojo, me dice minuto que le voy a pasar los 3 microgramos. No nos apuremos, vamos todavía paso por paso. Se supone que tengo que calcular la dosis. Con estos 3 microgramos yo tengo que hacer una regla de 3. Entonces yo sé que 1 ml contiene 16 microgramos de mi solución de 250. Ahora, quiero saber cuántos ml contiene los 3 microgramos. Entonces, 3 por 1 para 16. Entonces, aquí está ya transcrito. Está bonito. Entonces, me sale 0.1875 ml. Ya me da los resultados en ml por minuto. Entonces, me sigue dando en minuto. Las bombas de infusión generalmente se calculan en hora. Entonces, multiplicamos por 60. Una hora tiene 60 minutos. Entonces, el resultado nos va a salir 11.25 ml de nuestro sobrecito de 250. Por cada hora se va a pasar esta concentración. Entonces, espero que me hayan entendido. Les expliqué de forma sencilla cómo se calcula. Entonces, de esa forma se va a calcular la norepinefrina. Entonces, se dan cuenta que hice una ampolla en 250 ml de dextrosa o solución salina. Muy bien, y se les va a pasar el momento de fusión. Ahora, hay otra opción. La epinefrina no viene en presentación de 4 miligramos ml. Entonces, la epinefrina viene 1 miligramo en 1 ml. Entonces, por lo tanto, aquí hay que colocar 4 ampollas en 250. Entonces, se dan en cuenta la equivalencia, es por eso. ¿Cuál es nuestro objetivo? Mantener una presión arterial media mayor o igual a 60 milímetros de mercurio. Una aclaración que nos da la guía: cuando se usa de forma periférica hay que tener en cuenta que se debe usar un equipo fotosensible. No hay que pasar en bola otras drogas por la misma vía, evitar que se suspenda de manera brusca, evitar la extravasación, vigilar el cambio o la temperatura. Las que tengan en cuenta mucho eso para que ustedes consideren cómo está evolucionando su paciente. Ahora, ustedes van a hacer un examen de sangre, piden fibrinógeno, van a valorar cómo se encuentra el fibrinógeno. Si es que el fibrinógeno se encuentra menor a 200 miligramos de decilitro o existe una hemorragia mayor a 2500, se debe aplicar fibrinógeno, concentrado de fibrinógeno en 4 gramos, porque no suele venir en 1 gramo la presentación. O la alternativa es colocar 20 unidades de crioprecipitados, que por general es el plasma fresco congelado. Bien, entonces con eso nosotros tenemos ya en cuenta cómo manejar. Vamos con la última parte. Recuerden que la paciente tiene que estar con una sonda vesical donde vamos a valorar cómo se encuentra. Tiene que estar abrigada, mantener el calcio, si es posible valorar el calcio. Esto se hace en segundo o tercer nivel. Y mantener niveles de glucosa menor a 180. Ahora, recuerden que les comenté hace un rato que se debe pedir exámenes, por lo general, biometría, pruebas cruzadas, tiempos de coagulación, fibrinógeno, función renal, función hepática, gasometría con el resultado de lactato. Entonces, de esa forma son pedidos que se pueden hacer, entonces ustedes consideren todo. Y como les comenté, se va a hacer la prueba de coagulación junto a la cama. Entonces, ten en cuenta que es el tubito tapa roja. Si es que no mismo ha sido posible controlar la hemorragia, se puede recurrir a procedimientos quirúrgicos conservadores. Entonces, puede ser suturas compresivas o desarterialización uterina. Entonces, son alternativas. Incluso se puede llegar a la esterectomía como última opción cuando no mismo se controla.
Si es que no ha tenido respuesta a la hemorragia postparto al tratamiento médico quirúrgico, se debe hacer una cirugía de control de daños, entonces para esos casos. Y como se dan cuenta en el segundo y tercer nivel. Después de haber controlado la hemorragia, ten en cuenta que la paciente debe estar con tromboprofilaxis después de las 6 horas del evento hemorrágico. Se prefiere usar heparina de bajo peso molecular, que es la enoxaparina, dosis de 1 miligramo kilo día por vía subcutánea. Ten en cuenta que en el embarazo, mujeres que tienen menos o igual de 9 gramos de decilitros se ha asociado por lo general a hemorragias postparto severa y por lo tanto pacientes que salen de la hemorragia hay que considerarle que si está menor o igual a 9 gramos de decilitros se debe suplementar con hierro, pero por lo general recuerden, se va a estar dando hierro a estos pacientes. Bien, vamos a ver el manejo por causa. Entonces vamos a ver primero la primera T, tenemos la atonía uterina. Entonces, lo ideal, el primer paso, que suelen preguntar, ¿cuáles son los pasos? ¿Y cuál es el primer paso? Primero, iniciar masaje uterino o compresión bimanual permanente. Entonces, tenemos aquí la forma que se va a realizar. Primero se va a colocar una mano a nivel vaginal con el puño cerrado, mientras que la otra mano va a comprimir el fondo de uterino desde la pared abdominal. Entonces, tenemos aquí la otra mano como comprime. Hasta tanto ya se van a indicar las otras intervenciones que veníamos viendo. De esa forma se va a mantener el útero firme y vamos a tratar de disminuir de esta forma el sangrado. Y también se puede comprimir la aorta sobre el ombligo para que haya una reducción a nivel distal del sangrado. Entonces ustedes van a comprobar cuando no se perciba el pulso femoral. Entonces hasta eso ganamos tiempo para los restos de procedimientos. Ahora, si es que amerita el uso de uterotónicos, vamos a administrar oxitocina. Entonces les pongo esta forma de aquí. Esta es la manera del 2017. Entonces, para que tengan en cuenta que sí varía un poco. Entonces, se debe dar de oxitocina 5 unidades intramuscular o se puede pasar de manera intravenosa, forma lenta, las 5 unidades. Y encima, ten en cuenta este I, se va a pasar 20 unidades internacionales en 500 ml de solución salina. De forma intravenosa, a una velocidad de 60 ml hora. O lo equivalente a 20 gotas minuto en las 6 primeras horas. Entonces, esto por lo general suelen preguntar. Entonces, apréndanse bien. Otra alternativa, si es que no tenemos oxitocina o está caducada la oxitocina, tenemos el misoprostol, que se va a dar con 300 microgramos vía oral o sublingual. Antes la guía nos recomendaba 800 microgramos para que tengan en cuenta. Alternativa, la metilergonobina. Como recuerdan, nos usaba en trastornos hipertensivos, una dosis de 0.2 miligramos intramuscular. Se va a repetir cada 2 a 4 horas en un máximo de 5 dosis, es decir, máximo 1 miligramo en un periodo de 24 horas. Entonces, en un día lo máximo que se puede pasar es 1 miligramo. Pregunta que suelen hacer. Si es que no mismo mejora, ¿cuál es el siguiente paso? Balón de comprensión. Y si es que no mismo se puede, o si en algún momento de estos pasos hay alguna persona calificada, se va a hacer el pinzamiento transvaginal de las arterias uterinas, que ya vamos a ver cómo se es. Continuemos. En la 2T, es decir, el trauma, en caso de trauma hay que inspeccionar el canal del parto, hay que hacer una presión directa sobre la lesión, reparar la lesión en caso de que haya algún desgarro. Si es que no mismo se controla, hay que referir. Si es posible, igualmente. En todos los pasos nos recomienda realizar pinzamiento transvaginal. En el caso que haya una inversión uterina, la idea es aplicar la maniobra de Johnson. Entonces, lo ideal es retomar en la posición uterina. Pero ten en cuenta que no se va a usar uterotónicos, nada de oxitocina o misoprostol. No hay que intentar remover la placenta en este estado, podemos empeorar el sangrado. Y si no mismo se puede, se debe referir para la solución. Ahora, vamos con la última test, que es la retención placentaria. Hay que referir, o una coagulopatía, se debe referir. Pero si es que hay alguien capacitado, se va a hacer el pinzamiento transvaginal de las arterias uterinas. Se habla mucho de esto de aquí. Bien, entonces, al detectar una hemorragia, lo que se va a hacer es colocar las valvas anterior y posterior a nivel de la vagina para poder visualizar el cervix que está a nivel del útero. Entonces, como punto 2, lo que se va a hacer es el pinzamiento del cervix. Voy a poner de esta manera el cervix en el labio anterior con una pinza de anillos recta. Entonces, aquí va anillos recta. Y de pinzamiento del labio posterior, la segunda pinza, igualmente, que sea recta. Entonces ahí tenemos la primera imagen y para que más o menos se entienda porque es un poco confuso. Vamos con el tercer paso. Se va a movilizar las valvas anteriores que teníamos y las posteriores hacia el lado izquierdo. Entonces
miren que tenemos en la parte anterior y posterior. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser movilizar hacia el lado izquierdo. Entonces ven cómo se ubica ahora. Se va a palpar el ligamento cardinal izquierdo, que se encuentra más o menos a este nivel. Después se va a colocar la pinza de anillos curva, va a ingresar paralelo al ligamento que habíamos palpado previamente. Y ahí es donde se va a realizar la inmovilización, se va a colocar la pinza. Entonces ven cómo ingresa. Una vez que colocamos la pinza de acá, vamos a pasar a la siguiente pinza. Entonces tenemos que movilizar igualmente las valvas. Ahora nos vamos a ir al lado derecho. Y igualmente se va a colocar la pinza de anillos curva en el ligamento derecho. Entonces de esa manera vamos a lograr nosotros el pinzamiento. Entonces de esa manera después podemos verificar que las pinzas curvas van a quedar comprimiendo las arterias uterinas tanto derecha como izquierda. Y de esa manera logramos controlar en sí la hemorragia. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a mantener esto? Hasta que se logre resolver la causa de la patología. Y una vez resuelta, se le puede retirar las pinzas. Entonces, esta es la maniobra de pinzamiento transvaginal. Como bien se dan cuenta, requiere experiencia por el hecho que ustedes tienen que lograr palpar el ligamento cardinal izquierdo y derecho. Entonces, ten en cuenta eso. Muy bien, aquí les dejo lo que se necesita por si están tomando nota. Bien, entonces con eso nosotros hemos revisado prácticamente lo que dice la guía. Vamos a ver ahora de otra forma el algoritmo que nos recomienda la guía de práctica clínica. Bien, ahora vamos a ver este algoritmo. Me parece muy interesante, es muy bueno porque la guía te da muy suelto las cosas. Entonces vamos a ver. Entonces tengamos una paciente que está con bajo sudoración. Entonces tenemos el manejo de sudoración. Vamos a evaluar la pérdida sanguínea y la inestabilidad hemodinámica. Entonces tenemos a la paciente que se encuentra ahí. Si es que la paciente ha perdido entre 500 a 1000 ml y no hay inestabilidad hemodinámica, vamos a seguir tomando signos vitales y vigilancia. Y también tienes que buscar la causa de las 4T porque esta puede empeorar. Obviamente hay que colocar accesos venosos, tener listos ante cualquier complicación. Vamos a mantener monitoreo cada 15 minutos por 2 horas. Tomar muestras de laboratorio y reevaluar. Si es que no mismo mejora durante esas 2 horas, empeora, entonces tenemos que determinar grado de shock y continuar con la activación de clave roja. ¿Ya? Listo, entonces aquí les recuerdan los exámenes que se deben hacer. Entonces, si la paciente en caso que mejorara, se va a mantener en observación. Listo. Eso por un lado. Vamos por el otro camino. Que tengamos, dice, si hay una inestabilidad hemodinámica, ¿qué se va a hacer? Obviamente, activar clave roja. ¿O cuál nos va a determinar que hay una inestabilidad hemodinámica? Índice de choque mayor a 0.9, llenado capilar mayor a 2, diuresis menor a 0.3 kilo/hora, índice de moteado mayor a 1. Entonces, ya nos da exactamente cuáles son los criterios de inestabilidad. Está más chévere. Entonces, suponiendo que el paciente no mismo mejoró, que está mal, y tenemos un criterio de inestabilidad, nosotros vamos a pasar al XABCDE. Entonces tenemos que comprobar que se encuentre de adecuada manera, compresión externa de la arteria aorta. Si es que es posible, desde un principio nos dice que podemos hacer el pinzamiento de arterias uterinas, pero si es que hay un personal capacitado para hacer eso. Igualmente hay que colocar los 2 accesos venosos y si es posible ese mismo momento coger las muestras y hacer la prueba de coagulación. Entonces ten en cuenta hasta aquí. Ahora aquí se divide en 2 caminos. Un camino para buscar la causa y de manera conjunta, nos dice este resultado de aquí, tenemos que ir valorando cómo se encuentra el estado hemodinámico. Entonces nos preocupamos del estado hemodinámico y nos preocupamos en buscar la causa. En el caso que nosotros vamos a ver el estado hemodinámico, recuerden que se recomendaba manejar con la parte anticoagulación. Entonces ponemos un antifibrolítico. ¿Cuál es? El ácido tranexámico. 1 gramo intravenoso en 10 minutos. Inmediatamente, si el sangrado persiste, usar una segunda dosis después de 30 minutos. Entonces vamos a mantener el manejo hemodinámico, que se mantenga una tensión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Entonces, una vez hemos aplicado el antifibrinolítico, recuerden que el siguiente paso era ya los cristaloides. Entonces aquí sí podemos usar lactato o solución salina, pero de preferencia el lactato. Entonces nos decía la dosis de la guía de 5. Aquí dice 4 a 5 emboli cada 20 minutos, máximo 3 dosis. Si es que esta paciente
mantiene inestabilidad, es decir, sigue empeorando, tenemos que pasar un paso más agresivo. Pero si es que ya se controla, ya no está inestable, le mantenemos en observación y no dejamos de dar líquido. Seguimos monitoreando el score mama y le mantenemos a una hidratación de 1 a 2 ml kilo hora. Entonces aquí cambia, le estamos dando de 4 a 5 en bolos, ahora vamos a mantenerla hidratada de 1 a 2 ml kilo hora. Entonces eso hay que mantener como mantenimiento. Eso en la guía no nos explica así en un inicio. Ahora, supongamos el caso que los cristaloides no funcionan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sigue inestable. Entonces, tenemos que usar norepinefrina o epinefrina. Si vemos la guía nos decía transfusión. Entonces, aquí cambia un poquito como nos da. Pero me gusta más el algoritmo que el otro. Tenemos la dosis. Ya les enseñé cómo calcular. Ahora, veamos cómo tenemos el sangrado. Si tenemos la valoración correcta del sangrado, tenemos mayor a 1500, tenemos que transfundir hemocomponentes. De manera, se va a transfundir 1 o 2 concentrados de glóbulos rojos. Pero si hay un sangrado mayor a 2500, es una transfusión de 2, 1, 1. Eso hace referencia a 2 de concentrados de glóbulos rojos, 1 de plasma fresco congelado y 1 de plaquetas. Y obviamente estos pacientes tienen que ser controlados en UCI. Vamos por el camino que de manera conjunta con la evaluación hemodinámica tenemos que buscar la causa. Entonces, en estos casos nosotros vamos a colocar en el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel un traje de antichoque no neumático. Entonces, se tiene que evaluar por 2 horas cada 15 minutos y se va a reevaluar los exámenes de laboratorio. Bueno, entonces eso por un lado por el traje. Ahora, recuerden que en el tono tiene que tener ya un masaje uterino con compresión bimanual en caso que haya una sospecha que sea tono. Y si mismo amerita, se va a usar uterotónicos. Entonces aquí tenemos diferentes uterotónicos que fuimos viendo. Ahora, si se dan cuenta, aquí cambia un poco. Nos decía 5 la dosis que tenemos de la guía. Dice 10 o 5. Entonces lento. Y aquí está cuánto se le va a pasar de 20 a 40. Entonces vuelve a cambiar. Es algo contradictorio que tiene. Misoprostol, metilergonovina, es una otra alternativa. Ahora, si no responde a uterotónicos, usa el balón hidrostático, balón de Bakri. Si es que no existe tono uterino, tenemos que hacer compresión uterina o ligaduras vasculares, que es la compresión de las arterias uterinas. Y si no mismo se corrige, hay que hacer una cirugía de control de daños. Eso es el peor de los casos. Ahora, digamos que los uterotónicos respondió. Entonces vamos a mantener en observación. Si es que con el balón de Bakri mejora, mantenemos en observación o referimos. Vamos a trauma. Si es que existe inversión uterina, no se va a colocar uterotónicos. No vamos a intentar remover la placenta. Recuerden, eso se debe hacer. E inmediatamente se debe ver si se controla o no se controla hemorragia. Si no se controla hemorragia, manejo quirúrgico y hay que referir lo más pronto posible. Si es que no existe inversión uterina, vamos a aplicar presión directa y tratar de reparar la lesión. Entonces, ojo, por algún desgarro puede estar pasando ahí. Si es que no se controla hemorragia, igualmente control quirúrgico. Si es que se controla, referir. En tejido vamos a revisar la cavidad uterina y extracción manual de la placenta. Si es que se controla la hemorragia, observación. Si es que no, manejo quirúrgico. En la trombina vamos a evaluar la causa de coagulopatía. Entonces, en los exámenes, si podemos pedir fibrinógeno y vemos que el valor está menos de 200, hay que pasar fibrinógeno, como vimos. Y crioprecipitado. Si el INR está mayor a 1.5, pedimos un plasma fresco congelado para pasarle. Si las plaquetas están menor a 50.000, transfundir plasma. Entonces, todo nos lleva a la UCI. Entonces, todos los caminos de aquí de la trombina nos llevan a UCI. Y referencia, obviamente. Entonces, con eso es más o menos la forma del algoritmo que tiene hoy en día la guía de práctica clínica del 2025. Se dan cuenta de algunas cosas que son incongruentes, pero espero que hayan entendido. Les traigo full comedito. Entonces, si les gustó, dejen un like. No sé si estará habilitado los comentarios. Bueno, y nos vemos en otra ocasión.